Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente te doy la bienvenida a este espacio en donde seguimos indagando en algunas técnicas, en algunas prácticas y también reflexiones para que podamos vivir de manera más plena, más consciente, sobre todo a partir del estudio de la terapia transpersonal, el estudio de la psicología budista y la experiencia en la atención de psicoterapia con los pacientes. Todo esto para que puedas tener herramientas para sentirte cada vez mejor y sobre todo para tenerte paciencia, que es muy importante en cualquier proceso terapéutico. Incluso si esa terapia te la haces tú solo en casa, es importante tener herramientas y es importante tener paciencia. El día de hoy te voy a contar por qué es importante esa paciencia. Y esto lo tomo de aspectos de la psicología budista, que recuerden lo que llamamos en Occidente psicología, en Oriente es filosofía. Entonces, cuando uno estudia filosofías orientales, hay aspectos que aplican a elementos psicológicos de Occidente. Entonces, es muy importante también acercarse a todas esas corrientes orientales del Vedanta, del hinduismo, del budismo, del taoísmo. Nos brindan una capacidad analítica, incluso una sistematización del estudio de la conciencia, sobre todo en el budismo, que nos ayuda mucho a enriquecer los enfoques occidentales que también llegaron a un gran avance para entender la psique, y que por eso la psicología transpersonal combina e integra ambos enfoques para tener una visión más integral. Y bueno, dentro de este enfoque integral, se nos dice que todas nuestras aflicciones, todo aquello que vamos generando de sufrimiento, es derivado de tres aspectos o de tres venenos mentales que están moviéndose constantemente, tanto de forma consciente como sobre todo de manera inconsciente. Estos tres venenos son la ignorancia, es el primero. El segundo es el deseo, entendido el deseo como la sed de estar con algo o con alguien, la sed de estar pegado a lo placentero todo el tiempo. Y el tercer veneno es la aversión, ese nivel de rechazo muy alto hacia todo lo que ocurre, o sea, vivir resistiéndonos en la queja todo el tiempo. Y una de las facetas es la ira, como una expresión de ese veneno. Entonces, ignorancia, deseo o apego y ira, que es un derivado, decíamos, de la aversión. En este video, en este primer video, te quiero comentar sobre el primer veneno. Los demás los estaré explicando en los siguientes dos videos. Entonces, la ignorancia. ¿A qué se refiere sufrir por ignorancia? Bueno, de entrada es el no saber, algunos dirían el no recordar quiénes somos. Esta pregunta filosófica de quién soy, esa gran pregunta existencial, está ahí constantemente en nuestra mente, incluso sin darnos cuenta. Y la manera de notar que ahí está esa duda es porque caemos en lo que se llama errores de identidad. El primer error de identidad que se puede ver directamente en las sesiones de terapia o cuando vas y sales con amigas, con amigos, con familiares, es la identidad con el cuerpo, el creer que somos un cuerpo. El creer que somos un cuerpo tiene muchas implicaciones. De entrada es el creer que podemos morir, podemos acabar en la inexistencia. La inexistencia es el miedo primordial cuando traemos esta dosis de ignorancia, ignorancia espiritual, ignorancia de lo que realmente somos. Entonces, aplicado, aterrizado al día a día, es creer que somos un cuerpo. Entonces, de pronto encontramos a personas que están realmente angustiadas por una nueva cana, por una nueva arruga, por un kilo de más o un kilo de menos.
que se llenan de ira porque una persona afuera, cuando llegó al restaurante, la barrió, es decir, la vio de los pies a la cabeza e hizo una mueca con esa desaprobación incluso del cuerpo, o al menos eso cree la persona. Entonces hay un gran sufrimiento por creer que somos un cuerpo. Entonces, el creer que somos un cuerpo nos genera el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que nace muere. Entonces, lo que nace es el cuerpo y lo que muere es el cuerpo. Aunque si tenemos una visión todavía más profunda, pues todo lo que nace y muere es lo que no somos. Ahí está el principio espiritual, ¿sí? La energía no nace ni muere. Entonces, lo que realmente somos continúa. ¿Hacia dónde? Hay muchas teorías, tú tendrás la tuya y está bien, pero lo más importante es no quedarnos con la idea de que somos un cuerpo. Esta idea se ancla sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia, cuando estamos construyendo, sobre todo terminando el segundo septenio a los 14 años, iniciando el tercer septenio en nuestra vida, de los 15 a los 21, se vuelve muy importante lo físico, que nos reconozcan, que podamos desarrollarnos. Los cambios físicos impulsados por las hormonas hace que haya cambios rápidos. Ahora hay una mayor tendencia con las redes sociales a una mayor exposición y empieza la comparación. Entonces, cuando nos identificamos con el cuerpo, y además un cuerpo que está cambiando todos los días, como todos los fenómenos, genera mucho sufrimiento. Entonces, no quiere decir que no nos importe el cuerpo. Por el contrario, es honrar que tenemos un cuerpo, dándole la dosis adecuada de alimento, de ejercicio, de descanso. En realidad, las recomendaciones que nos da un médico en una cita cuando vamos a pedirles consejos de salud. Y con eso es suficiente. Tener paciencia en los procesos que tiene también el cuerpo, tenerle paciencia cuando nos brinda dolor, ¿sí? Entonces, muy importante, la primera trampa de identidad es creer que somos un cuerpo. Y ya hablaremos en otro video sobre la muerte, porque cuando uno cree que yo soy este cuerpo, pues también creemos que los seres queridos son un cuerpo, ¿sí? Y esa es una idea que va generando, que nos va anclando en el sufrimiento sobre la muerte, que entorpece el transitar natural del duelo. Ya hablaremos de eso, pero simplemente es una consecuencia del error de identidad. La ignorancia de no saber quién soy, de no reconocer esta expresión espiritual en esta aventura humana, nos lleva a identificarnos entonces con el cuerpo. Vamos a decir que alguien no se identifica con el cuerpo. Dice, no, ya sé, mira, somos polvo, no hay ningún problema. Bueno, hay una segunda trampa. Con este cuerpo, dentro del orden que tenemos en nuestra familia, dentro de esos órdenes del amor, como habla Bert Hellinger, podemos caer en el error de identificarnos con el rol familiar. Creer que somos el rol familiar y que únicamente somos eso. No nos damos cuenta que el rol en el acomodo en la familia tiene que ver con las circunstancias. Si alguien se identifica con el rol de papá, comete un error de identidad. ¿Por qué? Porque fue papá hasta que tuvo hijos. Antes de tener hijos no era papá. Entonces, si dice yo soy papá, se está identificando con un rol de una parte de su vida, nada más. No está abriendo el abanico a todo lo que era antes de ser papá, que de entrada, pues ya desde que naces, eres hijo, eres hija de alguien. Igual, eso nos brinda un rol dentro de ese orden familiar. Es importante respetar ese orden, y esto se ve en las terapias también sistémicas, en las constelaciones familiares. Es muy importante respetar ese orden, pero lo que nos hace daño es identificarnos
con la posición que tenemos de ese rol. Es mucho más saludable tener flexibilidad. Entonces, como hijo, respeto, honro la presencia de mis padres, de papá y de mamá, y al mismo tiempo tengo la flexibilidad, la libertad de poder exponer un caso, de poder identificar cuando algo es inadecuado. No es simplemente obedece porque te lo dice papá y mamá. No, es importante tener esa flexibilidad. Igual desde el modo papá y mamá, esta flexibilidad que no por tener ese rango es que hijos o nietos, ya en el modo abuelo o abuela, tienen que obedecerte. Entonces, es importante respetar el orden, respetar los roles, pero no identificarlos. ¿Por qué? Porque de esos roles rápidamente nos apegamos a una cualidad. Generalmente son cualidades ficticias porque tiene que ver con las percepciones, ¿sí? La hija mala, el hijo bueno, el primogénito que tiene más favores, que tiene más beneficios, el hijo de en medio que lo hacen a un lado, el hijo más pequeño que está más cuidado, sobreprotegido. Todas estas referencias que a veces las compramos como ciertas, son elementos que se van sumando uno tras otro, o sea, no son reales en el sentido de que tienen una existencia intrínseca. Se van haciendo por la costumbre, por las actitudes, pero si uno se ancla en que yo, como soy el primogénito, tengo derechos sobre los demás, yo como soy el de en medio, siempre voy a tener la herida del rechazo o del abandono, y yo como soy el hijo más pequeño, siempre voy a buscar que los demás me den y yo no dar nada. Si alguien se ancla en esa idea, se está limitando mucho en su vida. Y en psicoterapia, muchos de los problemas que hay, al menos que me ha tocado ver y que he estudiado, es esta identificación con la cualidad del rol. El papá bueno porque compra los juguetes, la mamá mala porque corrige. O viceversa, el papá malo porque corrige, la mamá buena porque es cómplice amoroso de los hijos. Cuando se compran esa identidad, se vuelve un elemento muy frustrante cuando esos hijos crecen y no cumplen con sus expectativas, empiezan los reclamos, yo que te di, yo que estuve. Entonces se genera un gran problema por identificarnos. Entonces, muy importante, aceptas tener ese rol, aceptas hacer ese rol con todo el amor, pero por favor no te identifiques. ¿Por qué? Porque tu identidad va más allá de los roles. Y vienen identidades también a partir de esos roles con tareas específicas. Es muy importante ir incluso delimitando, bueno, qué es lo que me compete, qué es lo que me corresponde y qué es lo que le corresponde a los demás. Toda esta inteligencia interpersonal de saber hasta dónde yo tengo injerencia en el sistema familiar, en el grupo de amigos, en el entorno laboral. Saber tus tareas, como decía Adler, es muy importante saber cuáles son realmente tus tareas. Y tus tareas tienen que ver contigo y qué es lo que tú aportas a los demás. No tiene que ver con que los demás hagan lo que tú quieras o que tú les hagas el trabajo a otros. ¿Sí? Entonces, si te estás identificando con las tareas, ¿sí? A mí me toca hacer esto siempre. Bueno, suelta. Puedes hacer un movimiento, puedes hacer un cambio. El enfoque cognitivo-conductual nos invita a cuestionarnos cómo pienso acerca del rol que tengo y qué tipo de conductas estoy llevando a cabo. Si no son virtuosas, si no son adecuadas, es importante cambiarlas. Dentro de este mismo veneno es el mismo veneno de ignorancia, ¿sí? El confundir que somos la emoción y todavía peor, que somos el sentimiento. Soy iracundo, soy ansioso, soy aprensivo, soy depresivo, soy... Todos estos soy
que son falsos en cuanto a la identidad. Se recomienda que uno clarifique esta noción de tengo una propensión de ser iracundo, tengo episodios de ansiedad, tengo episodios de depresión. El decir que lo tengo me permite soltarlo. Si yo digo soy, entonces yo solo me estoy esclavizando a ese sentimiento. Entonces esa es la clave. Tengo insomnio, puedo soltar el insomnio. Tengo coraje en el sentido de ira, tengo ira, la puedes soltar. Tengo enojo, si nos vamos a las emociones, tengo enojo, tengo tristeza o siento tristeza, está bien, pero no eres eso. Entonces la clave para hacer un ajuste en nuestra vida es desidentificarte de lo que no eres. Emociones, sentimientos, pensamientos, roles, cuerpo. Tenemos todo eso. Aprovéchalo, hónralo, gózalo, ponlo al servicio de los demás, pero por favor no te identifiques con él. Es como el nombre, incluso el nombre. O sea, tenemos esa noción de que somos el nombre, pero no somos el nombre. Tenemos un nombre, tenemos apellidos. He visto muchos casos en terapia de personas muy angustiadas cuando se identificaron tanto con su apellido que cuando se dieron cuenta que su padre no era el biológico, era su papá de crianza, muy amoroso, pero cuando se dieron cuenta que tenían otro papá biológico, es decir, que ya no eran del apellido que tenían, hay una gran crisis de identidad. Pero hay esa crisis de identidad por el valor, por el significado que se le da a un nombre o a un apellido. Es importante dentro del convencionalismo social, es parte del orden el reconocernos por nombre y apellido, pero si nos identificamos con el apellido, genera muchos problemas cuando nos damos cuenta que no tenemos, por decir de alguna forma, consanguíneamente el derecho de utilizar ese apellido, o cuando vemos que ese apellido, no sé, es también utilizado por personas que hacen daño, ¿sí? Entonces de pronto mi apellido está manchado cuando alguien del apellido similar lo hizo, o el nombre, ¿sí? O indignarse porque muchos tienen el mismo nombre que yo, eso me quita el ser especial. O sea, todas estas causas que tal vez para algunos de ustedes digan son nimiedades, son cosas que yo nunca he sufrido por ello. Bueno, les comento que hay muchas personas que sí sufren por ello. Hay muchas personas que sí sufren por ese error de identidad, la construcción de expectativas, el miedo al rechazo. ¿Por qué digo esto? Porque el miedo al rechazo y la angustia por el miedo al rechazo es porque creemos que somos lo que están rechazando. Si tú crees que eres tus pensamientos y critican una idea que tienes, obviamente lo vas a tomar personal. Cuando tú clarificas y dices, tengo este pensamiento que considero valioso o válido para mí y lo comparto y lo sueltas, bueno, si a otra persona no le parece, está bien, está en su derecho, pero tú no recibes el daño. Si alguna persona rechaza tu cuerpo, no le eres atractiva o atractivo, bueno, están rechazando el cuerpo que tienes, pero que no eres. Esto no quiere decir que ante el rechazo no sientas emoción. Claro que hay una emoción de contracción, de tristeza, de enojo. Pero si clarificamos y sabemos que no somos lo que están rechazando, esa emoción pasa, transita naturalmente y sigues con tu autoestima espiritual intacta. Si por el contrario nos seguimos identificando con ello, es cuando vienen ideas de autorrechazo. Nadie me quiere, nadie me comprende, no hay nadie para mí, no soy digno de amor, ¿sí? Entonces vamos reafirmando una identidad errada. Entonces, a partir de ello se derivan múltiples padecimientos. Hasta aquí vamos a comentar este tema, se puede profundizar ya en otro espacio, pero es simplemente para ejemplificar y expresarte cómo es muy importante hacer un trabajo interno, una práctica de indagación consciente contigo mismo, buscando ayuda de personas que consideres
de confianza, terapeutas, psicólogos, maestros y maestras espirituales que sean de confianza para que te ayuden a responder esta pregunta de quién soy. Cuando realmente la respondemos al 100% ya estamos iluminadas, pero mientras tanto, en esa conciencia de discrepancia, vamos avanzando a al menos ir quitando velos de lo que no soy. Te vas quitando capas de lo que no eres, que tienes, pero que no eres. Es muy importante indagar en ello. Espero que sea un tema de tu interés, que te ayude y pueda ayudar y pueda ayudar a otras personas con ello. En los siguientes videos estaré hablando de los otros dos venenos para también comprender cómo detonan muchas aflicciones. Entonces, 3 grandes venenos: ignorancia, deseo como apego y aversión expresada con ira. Esa combinación nos dan bebidas intoxicantes todos los días. Entonces, pues bueno, hasta aquí le dejamos. Espero que te sea de utilidad. Por favor, suscríbete al canal para que estés al pendiente de los siguientes videos, de los otros 2 venenos de los que vamos a hablar. Para los que ya estén inscritos, muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video. Que tengan muy buen día. Gracias.